El barroco nació para deslumbrar los sentidos y desafiar la razón. Surgió como una explosión de emoción y movimiento, una respuesta apasionada al equilibrio clásico del Renacimiento. Acompáñanos a descubrir qué es el barroco, sus características más fascinantes y cómo esta corriente transformó el arte y la arquitectura en distintas partes de Europa. Viajaremos a España, Francia e Inglaterra, donde cada nación dio al barroco una voz propia, una identidad marcada por su historia, su fe y su cultura. Prepárate para adentrarte en un mundo donde la belleza se vuelve drama y el arte una experiencia total. El barroco no fue solo un movimiento artístico, fue una revolución del alma. Nació en Europa a finales del siglo XVI y se extendió durante los siglos XVII y XVIII, en una época marcada por profundos cambios sociales, políticos y religiosos. Su origen estuvo ligado a la Contrarreforma católica, cuando la Iglesia buscó reafirmar su poder frente a la Reforma protestante de Martín Lutero. El arte se convirtió en su arma más poderosa, un lenguaje de fe, de luz, de emoción. Durante el Renacimiento, el mundo había buscado equilibrio, razón y proporción, pero las guerras, la crisis y la incertidumbre hicieron que el espíritu humano necesitara sentir. Así nació el barroco, un arte que hablaba al corazón antes que a la mente. Nada debía ser vacío, horror vacui. Todo se llenó de movimiento, de curvas, de dramatismo. Las iglesias se volvieron escenarios, la pintura respiró vida y el mármol pareció temblar bajo la emoción. La Iglesia usó el barroco para conmover y atraer fieles, mientras los reyes como Luis XIX o los Habsburgo lo emplearon para demostrar poder y gloria. Por eso el barroco no fue igual en todas partes, en cada país adoptó el rostro de su historia, de su fe, de su poder. Bernini dio vida al mármol, Velázquez pintó el alma de una corte, Caravaggio encendió la oscuridad con su luz violenta, y cuando su fuerza se apagó, el rococó transformó el exceso en susurro, en gracia, en belleza íntima. El barroco no solo construyó templos, construyó emociones que aún hoy laten, en cada luz, en cada sombra, en cada rincón del arte. El barroco es movimiento y energía, nada está quieto. Las líneas se doblan, los muros se curvan, las formas parecen respirar. La arquitectura deja de ser estática y comienza a moverse, ya que no solo se va a tratar de mirar, sino de sentir. El barroco busca emocionar. La luz y las sombras se enfrentan como un drama, creando contrastes que atrapan la mirada y despiertan el alma. Nada se deja vacío, cada rincón se llena de vida. La ornamentación lo cubre todo, como si el silencio visual fuera imposible. Es el famoso horror vacui, el miedo al vacío. El espacio se vuelve un escenario. Las fachadas, los templos, las cúpulas, todo parece preparado para una gran representación. Pintura, escultura y arquitectura se funden en una misma obra. El barroco italiano fue la primera y más influyente manifestación del estilo barroco en Europa. Nació en Roma entre finales del siglo XVI y el siglo XVIII en el contexto de la Contrarreforma. La Iglesia y los poderes políticos buscaban un arte capaz de conmover y convencer, obras que apelaran a la emoción y a los sentidos. Así, la arquitectura, la escultura y la pintura se integran para crear espacios intensamente teatrales. La arquitectura barroca italiana se distingue por la búsqueda del movimiento y la teatralidad. Las fachadas y plantas se componen con curvas y contracurvas. Los volúmenes se oponen y la luz se convierte en parte activa del diseño. Así, el espacio ya no es estático, sino que se transforma en un escenario que guía la mirada y la emoción del espectador. El barroco italiano definió el modelo para toda Europa, un arte pensado para impactar, persuadir y emocionar, en el que la luz, el movimiento y la integración de las artes se convirtieron en instrumentos de poder y de fe.
El barroco español nació en pleno siglo de oro, bajo el reinado de los Austrias, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, en una España dividida entre la grandeza de su imperio y las sombras de la crisis económica y religiosa. Mientras el mundo cambiaba, la Iglesia Católica buscaba reafirmar su poder frente a la Reforma Protestante, y el arte se convirtió en su voz más poderosa, un arte que no hablaba con palabras, sino con luz, color, oro y movimiento. En los templos y palacios nada quedó vacío, todo se llenó de curvas, de columnas salomónicas, de estípites retorcidos y retablos bañados en dorado. El espacio se volvió emoción, la piedra se hizo fe y la fe espectáculo. El retablo mayor se transformó en el corazón de las iglesias, una montaña luminosa que conducía la mirada hacia el cielo. El arte español del barroco fue intenso, espiritual, profundamente humano. Velázquez retrató la corte de Felipe IV con una verdad casi divina en las meninas. Zurbarán pintó el silencio de los santos, Murillo la dulzura celestial de la Virgen, y José Benito de Churriguera creó su estilo propio, el churrigueresco, donde la piedra parecía arder en movimiento. El barroco español no se quedó en la península, viajó en las misiones y los conquistadores, llenando América de templos dorados, de cúpulas que hoy relucen en México, en Perú, en cada rincón del Nuevo Mundo. Así, entre el esplendor y la devoción, el barroco español construyó algo más que arte, construyó una identidad, una fe tallada en oro, una emoción que sigue viva en cada luz, en cada sombra, en cada mirada. El barroco francés nació bajo el brillo de un solo hombre, Luis XIX, el Rey Sol. Su reinado marcó el esplendor de la monarquía absolutista, donde el arte se convirtió en una herramienta de poder, en la imagen viva de la grandeza del Estado. A diferencia del dramatismo italiano o la exuberancia española, el barroco francés fue más racional, más clásico, buscando equilibrio, simetría y control. Cada edificio, cada jardín, cada detalle fue una afirmación de orden y autoridad. La arquitectura se trazó con líneas rectas y ejes perfectos. Los jardines se diseñaron como geometrías vivas y la naturaleza domesticada obedecía al hombre y al rey. Era el triunfo de la razón sobre el caos, el poder sobre la emoción. En este escenario surgieron hombres inmortales. Louis Le Beau, arquitecto del majestuoso Palacio de Versalles. Jules Aron Mastard, quien lo llevó a su máxima expresión. André Legros, que dibujó sus jardines infinitos, y Charles Le Brun, pintor del esplendor real. Versalles se convirtió en el corazón del barroco francés, un símbolo de orden, simetría y poder, un palacio donde todo, la luz, el arte, el espacio, giraba alrededor de una sola figura, el rey. Así fue el clasicismo barroco, elegante, sobrio y ponente, el arte del servicio absolutismo, a la razón convertida en belleza. El barroco inglés surgió tras una tragedia. En 1666, el gran incendio de Londres redujo a cenizas gran parte de la ciudad. De sus ruinas nacería una nueva arquitectura, inspirada en el barroco europeo, pero con un carácter propio. Entre 1660 y 1720, Inglaterra vivió un periodo de reconstrucción y resplendor contenido. El barroco llegó con su dramatismo y su búsqueda de grandeza, aunque moderado por la sobriedad y el control que imponían la Iglesia anglicana y la monarquía británica. A diferencia del exuberante estilo italiano o fastuoso barroco francés, el inglés fue más reservado, más racional, conservó la simetría y la proporción clásica, pero añadió un toque de monumentalidad, contraste y teatralidad. En este contexto, la arquitectura se convirtió en un símbolo de poder y estabilidad. Los grandes templos y palacios expresaban autoridad, pero también contención. La ornamentación era refinada, no excesiva. El mensaje era claro y solemne. Aunque menos exuberante que en Italia o Francia, el barroco inglés dejó una huella profunda. Fue el lenguaje del poder protestante, una arquitectura que no buscaba abrumar, sino impresionar con dignidad. Así, el barroco inglés no fue un eco del continente, sino una interpretación propia, una fusión entre razón, emoción, entre poder y fe,
entre la reconstrucción y la gloria. El barroco fue mucho más que un estilo decorativo. Fue una forma de ver el mundo. Cada país adoptó el barroco a sus condiciones sociales, culturales y políticas, dando lugar a variantes distintas pero hermanadas. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido por el barroco. Si te ha interesado, no dudes en comentar cuál país te gustaría explorar con más profundidad o qué obra te ha dejado sin aliento.